comenzamos con el tema de Noelia, ¿vale? Y bueno, ¿os parece que se ha formado, y ya no solo a nivel político, que se ha utilizado a nivel político, feo, muy feo el caso, sino que se está o se ha abierto una guerra judicial importante de la mano del padre de Noelia junto con los abogados cristianos que han llevado el caso desde el principio. Y bueno, me dirás, Inman, tampoco está mal. A ver, que salga toda la verdad si es que hay algo que tiene que salir. Y a mí me parece bien. Por supuesto, quiero saber la verdad y toda la verdad de todo esto, ¿no? Pero seguimos tirando hacia el lado mediático, hacia el lado amarillista, hacia el lado más cruel, ¿no? De todas las historias, cuando la verdad y lo importante sigue sin tratarse. Y aquí hay que dejar una cosa clara, creo que lo dijimos desde un inicio. Vamos a ver. A esta chica, nos guste o no nos guste, eso es independiente, cada uno tenemos nuestra postura y nuestra manera de verlo. El tema de la eutanasia y de a quién se le debería conceder o no, es el hecho de que no se está diciendo la verdad de todo lo que vivió Noelia. Y en principio lo que quiero dejar alto y claro es que a Noelia no le concedieron la eutanasia por un tema mental o de enfermedad mental, sino por la enfermedad física, que ya hemos comentado en este canal, y se han hecho 2 vídeos al respecto, que esta chica tenía problemas gravísimos de salud y con dolores muy fuertes y que la medicación que tomaba no era una tontería, ¿vale? Quiero dejarlo claro porque se siguen diciendo cosas como que la violaron en el centro de menores en el año 2022, cuando en el año 2022 ella tenía 21 años, era mayor de edad. Se sigue mintiendo para seguir politizando y para seguir transgiversando la realidad del daño que se le está haciendo a nuestros jóvenes, llámese eutanasia o llámese suicidio. Vamos a decir las cosas claras. Y no se está tocando la realidad del tema. El que estén diciendo que están dando vía libre a la gente joven que por una enfermedad mental como sea una depresión pide la eutanasia, eso es incierto, porque no se la van a dar, porque no entra dentro de los parámetros de la eutanasia. O sea, que vamos a dejarnos de tonterías y de mentir y de decir verdad. Otra cosa es lo que podamos pensar o no pensar de lo que, valga la redundancia, pensemos o no de la eutanasia y de lo que creamos o no que a esa chica se la deberían de haber dado o no. ¿Vale? Entonces, eso es distinto con lo que está pasando ahora. Porque lo que está pasando ahora es una auténtica aberración. Y yo pregunto, este señor, el padre de la criatura, que sigue haciendo una guerra, no está, para mí que es lo principal, o sería la principal como madre, si no puedo parar esa eutanasia, es cumplir la última, el último pensamiento, la memoria de mi hija, que lo que quería es descansar en paz. Y eso está muy lejos de que sea así. No está descansando en paz. Ahora han abierto una guerra judicial, brutal, contra los médicos o que declararon, o que expusieron, o que firmaron, como queráis, la eutanasia. Vamos a ver esas notas y seguimos. A ver, una cosita que la tengo aquí escondidita. Vamos a escuchar porque ha habido varias querellas abiertas y lo que está diciendo realmente el Poder Judicial. A ver, una cosita. Esperaros. Abogados. A ver. Por aquí empezamos. Cristianos denuncia al médico que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo por presunto conflicto de intereses. La organización atribuye a la sanitaria además un presunto delito de prevaricación al ser a su vez coordinadora de trasplantes.
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado a través de un comunicado que denunciará al médico que tramitó la eutanasia a Noelia Castillo Ramos, la joven catalana de 25 años que recibió la semana pasada la muerte asistida en el Hospital Residencia San Camil, en Sant Pere de Ribes, Barcelona. La organización presidida por Polonia Castellanos atribuye a la sanitaria un presunto delito de prevaricación y conflicto de intereses, al ser a su vez coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf, al que pertenece la residencia donde se sometió a la muerte asistida. Esta doble condición genera un conflicto de intereses estructural e insalvable, ya que la misma profesional que debía valorar si procedía la muerte de la paciente tenía un interés institucional directo en la obtención de órganos, indica el colectivo que ha representado al padre de la joven durante toda la batalla judicial, de más de 1 año y medio, en la que el progenitor trató de impedir la eutanasia. Según la denuncia interpuesta ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, la doctora redactó a mano la solicitud de eutanasia de la paciente incluyendo como primer punto que Noelia deseaba ser donante de órganos y tejidos. La Fiscalía pide archivar la causa. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a 2 miembros del Comité de Evaluación de la Generalidad de Cataluña que autorizó la eutanasia a Noelia. Según informaron a F fuentes jurídicas, la Fiscalía ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a estos 2 miembros del Comité de Evaluación a raíz de una querella de abogados cristianos por falsedad en documento público y prevaricación, que la archive, al no apreciar indicios de delito. La querella de abogados cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia, y que optaron por simular un desacuerdo que era ficticio en sus informes del 29 de abril y 2 de julio de 2024, provocando que se elevase el expediente al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación. Impresionante, ¿no? Pero el tema de los médicos que está hablando de la Generalitat es el siguiente. Porque dice que un médico de la comisión que autorizó la muerte de Noelia está acreditado por ser del movimiento pro eutanasia. Un artículo de opinión publicado en marzo del 2021 se ha convertido en la pieza central de una querella plena por prevaricación contra miembros de la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña. Su autor, Josep Maria Busquet Fort, médico, que posteriormente se incorporó como secretario al mismo organismo que había criticado, había escrito que los trámites de controles previos de la futura ley de eutanasia eran claramente contraproducentes, que no aportaban valor añadido y que podían aumentar el sufrimiento del enfermo. Tal y como se ha podido saber, la Fundación Española de Abogados Cristianos utilizó este texto como prueba documental de sesgo ideológico en la querella presentada el 23 de septiembre del 2025 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El caso tiene como hilo conductor la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la ya famosa joven barcelona de 25 años que intentó suicidarse tras una supuesta agresión sexual y que recibió la muerte asistida el pasado jueves. Su caso generó desde el inicio una cascada de acciones judiciales promovidas por abogados cristianos. Y aquí voy. Es que todos están incidiendo en lo mismo. Vamos a ver. Es que la eutanasia como tal no se le dio por este tema psicológico, sino por los temas físicos. Y siempre inciden en lo mismo. La crítica del control previo, el núcleo del texto que centra la polémica en su impugnación del mecanismo de suspensión que la ley encomendaría precisamente a organizaciones como CGEC. Busquet Fort sostenía que el control previo por parte de la comisión de evaluación, el paciente debe demostrar que su sufrimiento es suficientemente grave para que un grupo de personas ajenas autorice remediarlo, y añadir que si el enfermo o su médico no tiene suficiente habilidad para demostrarlo, que es indemostrable, quedará condenado a seguir sufriendo. ¿Vale? A ver, están utilizando este texto para ir contra la comisión. A mí me parece un juego un poco feo y me gustaría preguntarle al padre el por qué realmente está haciendo esto. Porque estamos hablando, en este caso, de algo que sí es factible, que sus médicos, declararon
que es Vox Populi y que nada tiene que ver con los problemas psicológicos, sino por los problemas físicos. Es impresionante. El autor también cuestiona la legitimidad técnica de esos órganos. Si los profesionales sanitarios que están familiarizados con la trata del sufrimiento de sus pacientes pueden evaluar de manera objetiva, menos comprensible es que un jurista habitualmente de despacho pueda aprobar o dar mucha luz. A ver, básicamente hay médicos. Estuvimos viendo lo que era la comisión. Y hay médicos. Aparte de que tienen que estar los suyos, los que a ellas la han tratado. O sea, lo entiendo muy bien a qué están jugando. Meses después de la publicación de esas palabras, Busquets Foz fue nombrado secretario de la CGC mediante una resolución de junio del 2021 firmada por el entonces concejal de Salud. Ese acto administrativo es el que la querella identifica como un origen de presunto delito de prevaricación en la contratación de personas públicas tipificado en el artículo 405 del Código Penal. Mientras esa querella sigue su curso, el TSJ de Cataluña, la Fiscalía de Barcelona, han solicitado en la última hora el sobreseimiento de la causa. De hecho, están pidiendo el sobreseimiento de todas las causas porque no hay peso probatorio, pero bueno, un médico bueno, según esa querella, ambos habían reconocido en ese judicial que simularon un desacuerdo existente por forzar por la decisión porque la decisión tuviese que esclarecer el pleno del CGEC, alternativo así cauce legal y previo y blindado administrativamente autorizado. Sin embargo, el titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona, que ya había avalado la eutanasia de Noelia, en primera instancia descartó irregularidades. No se aprecia ningún indicio de delito en la acusación a los profesionales. El juez explicó que la jurista integrante de la dupla hizo constar en su informe que el sufrimiento de la paciente le generaba dudas sobre si podía considerarlo grave, crónico e imposibilitante. A ver. @Maika del Faldar Just Gifted 10 memberships. ¡Hala! ¡Sí que os habéis portado bien hoy! ¡Madre mía! A ver. ¡Vamos a ello! Muchísimas gracias. @Carito8980. ¡Carito! ¡Carito! Carito, no te quejarás, te tocó. @IrmaGladysVarela4861 a membership. Infancia en foco. Un besito, cariño, a ver cuándo hablamos. ¡Ay, compi! @Graciela Ruiz 6306 a membership. Compi, tengo que hablar contigo, tenemos que hablar de muchas cosas. Maika Gifte. @Andrés Astavares 2275 a membership. Madre mía, si os habéis portado bien, no me lo puedo creer. Maika Gifte. @CEBentertainment 5209 a membership. ¡Mira! Maika Gifte. Venga, tropa nueva. Sí, la he visto. Estaba escondida. Maika Manifiéstate, Gifte. compañera. 939 a membership. Maika Gifte. @Catet 5844 a membership. Me encanta. Nos enteramos de todo, ¿eh? Con esta alerta me gusta a mí. Me gusta, ¿verdad? A Carito, ya. Carito, te ha tocado. Ahora sí, ¿no? Maika Gifte. @Elena Mateos 216 a membership. Hoy te tienes que portar muy bien, Carito. Hoy ya tienes de todo. No te quejarás, ¿eh? No te quejarás. Bueno. A ver dónde nos hemos quedado para terminar con esta info, que como veis se está calentando todo muchísimo y yo vuelvo a repetir que lo que me gustaría saber realmente al final es qué narices pretende el padre. A ver, nos hemos quedado aquí que el juez explicó que la justicia integrante del duplo hizo constar en su informe que el sufrimiento del paciente le generaba dudas sobre si podía considerarlo grave.
crónico e imposibilitar la conformidad sobre la ley orgánica de regulación de la eutanasia, por lo que emitió un informe desfavorable. Esa discrepancia motivó que el caso se elevara del Pleno de la Comisión, compuesto por 19 miembros, que lo aprobaron por unanimidad. La magistrada entendió que ese proceso no viciaba la unidad del procedimiento, sino que otorgaba a la decisión de mayores garantías. El juzgado de instrucción número 20 admitió a trámite la querella unificante con finalidad de recabar la sentencia del contencioso administrativo alcanzado por dicha solicitud de testimonio. No podría hacerse de otra forma que adquiriendo el trámite de la querella. El objetivo de que la petición de la documentación aludida tuviera cobertura legal, recibida esa documentación, el Ministerio Público ha concluido que los hechos carecen de relevancia plena. Es un poquito lo que están diciendo. De hecho, ahora os voy a poner lo que se está en estos momentos hablando o se está publicando, perdonad, con el tema de esa querella, y estamos viendo cómo la Fiscalía pide archivar la causa contra los profesionales del comité que autorizaron la eutanasia de Noelia. Vamos a escuchar la data. Volver al feed. A ver. Madrid. Sí, Madrid, aquí. Heraldo de Aragón. 23.5K seguidores. La Fiscalía pide archivar la causa contra los profesionales del comité que autorizó la eutanasia a Noelia. Historia de EP. 1 día, S. 2 minutos de lectura. La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra 2 miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizó la eutanasia a Noelia, la joven barcelonesa de 25 años que padecía una paraplegia y que finalmente recibió la muerte asistida el pasado jueves, han informado fuentes del Ministerio Público. La Fiscalía lo ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que investiga a ambos profesionales, un médico y una jurista, contra los que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Según la querella, ambos habrían reconocido en sede judicial que simularon un desacuerdo inexistente para forzar que la decisión tuviese que elevarse al Pleno de la Comissió de Garantía y Avaluació de Cataluña, CAC, alterando así el cauce legalmente previsto y blindando administrativamente la autorización. Patrocinado. Patrocinado. Contenido patrocinado. Coda. Gran espacio, comodidad y tecnología avanzada. Patrocinado. Tal cual ahí. La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra 2 miembros. La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra 2. Bueno, pues si no lo vas a hacer otra vez, no. Bueno, básicamente están pidiendo el sobreseimiento de la causa, puesto que, pues bueno, no están viendo ningún tipo de, o no tienen ningún tipo de documento a fin que lo tenga, ¿no? Que lo admita. Y yo sigo diciendo que es así, ¿eh? Y un compañero me han mandado un vídeo, un compañero que igual nos esclarece un poquito, porque dice lo siguiente: no hay nada que demostrar en el caso de Noelia. El que conozca cómo funciona el asunto social en España y los peritos psicológicos del Estado, le sobra cualquier investigación o fundamento alguno. La derivada terrorista del Estado de España, bueno, pues tiene la pinta, saben un poquito, pero tiene la pinta de lo que os he contado yo parecido, por lo que estoy viendo, ¿no? Pues el hecho de que tiene mucho que ver con lo vivido y lo que realmente tenía que haber hecho el Estado español por Noelia antes de llegar a terminar tirándose por la ventana y tener ese daño físico que cualquier otra cosa que están diciendo. Por eso estoy hablando y repitiendo por activa y por pasiva que realmente están haciendo un circo y que tampoco te entiendo muy bien el que pretende el padre cuando la hija está pidiendo, la hija le pidió
su última petición fue esa, ¿no? Descansar en paz. Vamos a ver un cachito a ver lo que dice el compañero y ya nos preparamos para el próximo caso. Voy a intentar demostrar con 10 pruebas que Noelia del Castillo en realidad fue envenenada y posteriormente asesinada como parte de un plan meticuloso, deliberado y totalmente organizado. Como parte de una acción cometida por un auténtico lobby o cártel mafioso de tráfico de órganos en nuestro país. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno. Una vida normal Esperad, ahí. en su cuerpo, personas que coquetean con el suicidio. En el primer psiquiátrico me lesioné con cortes y después me bebí un bote de estos de tóxicos del carro de la limpieza. Personas con una personalidad volátil que cambian de opinión continuamente y no pueden llevar una vida normal, una organización normal en su casa, en su trabajo. Lo que sí era crónico era su problema mental, ese trastorno límite de la personalidad que podría haberse tratado. Pero en este caso no lo... A ver, es que volvemos a las mismas, es que estamos en las mismas. No, perdonar. Es jugando con ella. Vamos a ver. La eutanasia no fue por el trastorno límite de la personalidad. Fue por lo que fue. Fue por el dolor. Tú no puedes ir porque estés o tengas un problema psicológico o tengas una depresión de caballo a pedir la eutanasia. No te la van a dar. Tienes que tener dolor físico real. O sea, no por otra cosa. A ver, entonces aquí se está montando un circo que me parece que están saliendo los enanos y que no me está pareciendo nada bien lo que está pasando. Realmente no me está gustando, ¿eh? Pues seguramente, Dora. Y eso va por el tema del papá. Sí, Dora, porque si no, no me puedo entender cómo está dejando que el caso de su hija sea un circo nacional y a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial. no, nunca la dejaron tratarse esa enfermedad a ver si cambiaba de opinión no es así. y decidía no practicar la eutanasia. Y que además no solo necesitan ayuda psicológica, sino muchas veces también psiquiátrica. Es decir, llegan a necesitar ciertas drogas para controlar la impulsividad, las explosiones de ira y los cambios bruscos en el estado de ánimo. En el segundo psiquiátrico me lesioné como 2 o 3 veces y después me intenté suicidar 2. Pero lesiones así como siempre, ¿sabes? Nunca he parado de lesionarme. El caso de Noelia era extremadamente grave porque ella contaba con el 74% de discapacidad. Una cifra alucinante que demuestra claramente que ella no estaba en sus cabales para tomar semejante decisión, sino que fue arrastrada. Pero eso no es así. Eso no es así. Estamos hablando del 74% físico, no mental. ¿Por qué mezcláis churras con merinas? Y ojo que yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, ¿eh? Ojo, no estoy de acuerdo con la eutanasia. Pero tampoco estoy de acuerdo con la mentira. Y tampoco estoy de acuerdo con que no se vea realmente todo lo que está pasando, ¿eh? Ella dijo que no quería. Y también otra cosa, igual, que creo que hay que saber respetar a los demás. Que yo no quiera la eutanasia, que no me guste la eutanasia, no quiere decir que mi idea tenga que ser implantada a la idea de otra persona, y más cuando está sufriendo. Es que aquí se nos están olvidando muchos temas, ¿eh? Muchos. Y lo voy a demostrar. El tratamiento. Hay tratamientos específicos que además son bastante eficaces. No había ningún motivo para que las autoridades sanitarias y sus médicos no le pusieran un tratamiento específico antes de ofrecerle la eutanasia. Es que no le ofrecieron la Sin eutanasia. embargo, eso no se hizo. Pero es que no le están ofreciendo la eutanasia. Perdona, no le están ofreciendo la eutanasia. Y tratamientos para lo que ella tenía no hay. Tú estás hablando de los psicólogos. A ver, es que, mira, de verdad, si hay algo que no me gusta es la mentira. Y vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia ni con el aborto, y lo sabéis. Pero tampoco estoy de acuerdo, no estaré jamás de acuerdo en que tengas que implantarle tus ideas a otra persona. Y que estemos mezclando churras con merinas. No tenía tratamiento lo que tenía esta señora
esta señorita en este caso. No, porque no estamos hablando de una petición de eutanasia por problemas psicológicos. Estamos hablando, aparte, y vamos a retirar el trastorno psicológico, porque 65% venía por la parálisis irreversible, el dolor neurálgico en aumento, la encefalitis miálgica severa, y estaba tomando, a ver si nos enteramos, morfina y fentanilo. ¡Machote! Eso quiere decir que la enfermedad física que tenía le producía un dolor estratosférico. Muchacho, es que ya está bien. Claro que es muy triste y que están usando y que la estén usando como la están usando me parece todavía peor. O sea, increíble, chico. De verdad. ¿El qué le vas a curar? Sí, claro, la enfermedad mental en su caso. Claro que sí. El trastorno limitado de la personalidad, pero es que no he pedido la eutanasia por eso. Es que no la pidió por eso. Es que no te van a dar la eutanasia por tener un trastorno limitado de la personalidad. No te la van a dar. A ver si te enteras. Pero bueno, aquí cada uno a su rollo. El caso es vender vídeos. Y dejaron que todo siguiera su cauce. ¿Por qué? Es algo que yo no llego a entender, el empeño de una administración pública contra unos padres que lo único que quieren es salvar la vida de su hija y que la pongan un tratamiento que está demostrado que funciona y que no se lo dan. Como que no se lo dan, el tratamiento lo tenía, lo dijo la madre. Y no los padres con ese, el padre. Porque la madre no quería la eutanasia, pero respetaba a su hija. Cosa que no hizo el padre, esa es otra. Pero es que los tratamientos los tenía. Fue tratada para sus dolencias. O sea, es que es increíble. Recibió un auténtico cóctel mortal de drogas muy duras que literalmente destrozaron su cerebro. Ella está tomando morfina y fentanilo en parche y miles de medicaciones, ¿no? Que por cierto está tomando el citalopram, que uno de los síntomas es exacto. Que pues, tienes muchas ganas de suicidarte, pero no se la han querido cambiar. No se la han querido cambiar. Habéis oído bien. El médico de Noelia, aun a sabiendas de que esa droga puede inducir al suicidio, se negó a retirársela o a cambiarla por otra. Simplemente siguió adelante. A ver, muchacho, yo eso no lo he mirado. Pero normalmente si no te lo quieren quitar es porque o no hay nada que tengas que tomar para lo que te lo están dando, lo voy a decir sin tecnicismos para que no me entendáis, o es necesario que la tome. Muchacho, tú no eres médico, que yo sepa. Bueno, sé que no eres médico, básicamente. No sé quién es. Pero lo que estás diciendo es una barbaridad. Y eso que yo soy muy naturista, que a mí me gusta y miro muchísimo la medicación que se toma, que si no es necesaria yo no tomo ningún tipo de medicación. Pero de eso a lo que tú estás diciendo hay un mundo. Hay un mundo, muchacho. Que no estamos hablando de médicos. A ver, mira, es que en serio, hay veces que en serio es una barbaridad y todo por de verdad. ¿Pero tú qué sabes? Primero tienes que tener la ficha médica para saber si ese medicamento en ella en concreto se podría o no cambiar. Exactamente, parece que nadie escucha y ni quiere ver. O sea, tú no puedes salir a decir esa barbaridad sin tener la ficha médica y saber el por qué sí o no, o si pudiese. Solo tiene que ver un médico y explicárnoslo a un médico si ese medicamento se podía o no cambiar y por qué no se lo cambió. No porque tú lo digas, o porque la madre lo diga. Yo soy antimedicamentos, a mí no me gustaría tomar ninguno, pero cuando hay que tomarlo, machote. Vamos a dejarnos ya de estupideces. Porque vamos.
Llame a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los síntomas siguientes: depresión nueva o que empeora, pensar en lastimarse o quitarse la vida, o planificar o intentar hacerlo, actuar sin pensar. Asegúrese de que su familia o cuidador conozcan los síntomas que pudieran ser graves para que puedan llamar al médico si usted no puede hacerlo. Noelia quedó químicamente incapacitada. Y aún así, los responsables de lo que le ocurrió siguieron adelante. Quiero que veáis, por favor, estas imágenes de Noelia antes y después de recibir el cóctel de drogas. Desde luego, no es la misma persona. Te metes en su perfil y es en plan, solo me estás siguiendo a mí. Hija, en esta vida hay 3 cosas esenciales. A ver, eso es increíble, lo siento, no puedo seguir viendo este vídeo. ¿Aquí cuántos años tenía Noelia? ¿Tú cuándo sabes cuándo y cómo y por qué le dieron la medicación? Es que esto me parece brutal, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Y sabéis si me conocéis, que yo soy una persona que miro muchísimo el tiempo de medicación, porque, ojo, la medicación hay que tomarla cuando hay que tomarla, y no porque si nos viene o no nos viene, y hay que estar muy cuidadosos cuando se toma, y eres consciente que tienes que tomar según qué tipo de medicación. Pero esto me está pareciendo, según o sea, tú coges el TikTok de esta chica o el Instagram de esta chica y decides cuándo, cómo y por qué. Me parece brutal. Me parece brutal lo que está haciendo. Es que me parece nivel Dios. De verdad que sí. No. Es que de verdad, no, yo no sé. Yo dejaría de ver el vídeo, lo que queráis. Os lo dejo a vosotros porque me está poniendo nerviosa y porque sí que... Luego nos dicen teóricos de la conspiración y locos, claro, porque se dicen animaladas y barbaridades. Hay muchos medicamentos que tienen muchas contraindicaciones, pero hay veces que no queda otra. Y vuelvo a repetir, os lo está diciendo una persona que es súper naturista y que para que yo tomara una medicación o dar una medicación, lo miro muy mucho y lo estudio muy mucho. Pero tú lo que no puedes salir a decir esto con 4 de cuando era más joven, porque esto tiene pinta de ser anterior a la última vez que se tiró por la ventana. ¿En qué grado estaba de su trastorno límite de la personalidad, por ejemplo? ¿O qué pasó para que metieran ese medicamento o no? Que yo no te estoy diciendo que puede ser que tengas razón o no, pero tú no lo puedes decir así, porque sí. Todos tienen contraindicación. Lo que pasa es que hay algunos que es cierto, y en eso sí que le tengo que dar razón, que son un cóctel Molotov. Ojo. Y que en alguna ocasión, es peor el remedio que la enfermedad. Pero para eso no lo puedes decir por 4 fotos de Instagram. Ni mucho menos, estamos hablando de que ahí igual tenía 19 o 20 años, no tenía más. Estamos hablando de años de pasarle lo gordo. Leche, ¿en serio? Exactamente, los medicamentos todos son químicos y según qué medicamentos, vuelvo a repetir, hay medicaciones que son una auténtica barbaridad, pero hay veces que no te queda otra. Y para hablar tal y como está hablando este chico, tienes que tener la ficha médica, tienes que saber el por qué sí y el por qué no, y no hablar por hablar. No me parece justo. No me parece ni medio normal. Salud, el amor y el dinero. Bueno, no está mal. Mamá, ¿cómo que no está mal? ¿Qué es esto? Vamos a ver lo que ha aprendido mi padre sobre el maquillaje. Bueno, es que según tiene empatía, pero si tuviera una varita mágica, porque no todos los padres, madres están preparados para esto. Un amor incondicional. La decisión. 4. Con el historial de Noelia, con el 74% de incapacidad, con el tremendo cóctel de drogas que le habían dado, y con su historial psiquiátrico, que reconoce abiertamente que tiene problemas psiquiátricos y un trastorno límite de la personalidad, aún así su médico y el pseudo tribunal de expertos decidieron que estaba completamente apta para tomar una decisión que le iba a costar la vida.
Cuando todos sabemos, y así la ley lo exige, que cuando una persona solicita la eutanasia, tiene que estar sí o sí en el completo uso de sus facultades. Y este no fue el caso, porque estamos hablando de una niña que estaba bajo los efectos de una droga que ya se sabía que provoca deseos suicidas. Y aún así, siguieron adelante. Esa decisión debe cumplir unos requisitos. Debe basarse sobre una personalidad que tiene sus capacidades cognitivas, la capacidad de comprender, la capacidad de actuar intacta y además de valorar. Y todo esto... Y aquí os voy a lanzar una pregunta. Y os lo voy a decir tal cual, porque me parece una barbaridad. Es que todo el mundo está hablando sin leer la ficha médica de esta mujer, de esta chica, Vamos a ver, si yo soy la madre de Noelia, o el padre de Noelia, el que está ahora mismo... Y lo voy a decir alto y claro. Yo soy el padre de Noelia, que tantísimo la quiere y que tantísimo está ahí, ¿vale? Y decide hacer esto, ¿vale? Y yo sé que tiene las capacidades cognitivas mermadas y que no es capaz de actuar por sí misma. Desde el minuto cero pido la guardia y custodia, que se le inhabilite por no tener esas capacidades 100%, o por lo menos un 99%. Entonces, si eso no lo hizo el padre, ¿por qué ahora se está hablando de esto? ¿Será porque tendría las capacidades cognitivas? Ok. De hecho, os digo una cosa. La madre estuvo hablando, y eso lo digo yo que soy profesional en esto, ¿vale? La madre habló de llevarla para hacer una regresión. Para hacer una regresión hay que hacerla con una hipnosis. Y ojo, para hacer una hipnosis, según qué tipo de medicación no se puede tomar. Me refiero a medicación para el cerebro. Por lo tanto, si se podía hacer esa hipnosis que estuvieron mirando, las capacidades cognitivas de ella no estaban mermadas. O, no digo que no estuviera 100%, pero no mermadas para no poder tomar decisiones. Así que yo no digo más que lo que escucho y veo. Porque yo, sin tener en la mano porque de eso no se ha hablado. Sí que se ha hablado del tema físico, pero no del tema mental. La historia del médico de esta chica, nadie, ni yo ni nadie, puede hablar de lo que se está hablando. Y si no, vuelvo a repetir, ¿por qué el padre no pidió que se le inhabilitara en vez de poner una denuncia para que no se le eutanasiara? No, perdona, tú no estás bien, voy a pedir que te inhabiliten y vas a ir a un tribunal médico para que te inhabiliten y yo tenga tu tutela. Adiós a la eutanasia. Pero no, aquí no se está hablando más que de lo que cada uno piensa y dice y esto no funciona así. Y esto no funciona así. Y esto no funciona así. Es mi manera de pensar. Vuelvo a repetir a ese padre. ¿Por qué no pediste la inhabilitación de tu hija? Si estáis diciendo a los cuatro vientos que tu hija no tenía, o está todo el mundo diciendo que no tenía las capacidades, vamos a ver, perdona que te diga, pero entonces la responsabilidad es tuya por no pedir esa inhabilitación. Porque a mí me ocurre, y manda huevos, que pido la inhabilitación para que mi hija no se pueda hacer daño. Eso se hace con una persona mayor también. Hay muchas personas mayores que en ese momento determinado no están y se pide la inhabilitación para que los hijos o la persona a cargo tome las decisiones. Entonces, si no lo hiciste, es porque no podías. Entonces, si no podías, es porque tenía. A ver, ¿de qué estamos hablando? Este circo que se está montando me parece muy feo. Muy, muy feo, además sin saber. Todo esto no sería suficiente si además... No quiero escuchar más, lo siento, pero es que me pongo muy nerviosa. Porque hemos llegado a un momento de querer saber más que todo el mundo que da mucho asco, chat. Yo no sé qué pensaréis, pero a mí me da mucho. De verdad lo digo, Yo no puedo hablar del tema psicológico si no tengo especificado. Yo no puedo hablar el por qué le han dado una medicación, aunque hay muchas medicaciones que tienen efectos secundarios similares al que está diciendo. Y las dan. Por algo será, antes de hablar, antes de ver si el médico ha cometido o no mala praxis, porque lo que estás diciendo directamente es que ese médico ha cometido mala praxis por no retirarle esa medicación y ponerle otra. Igual no podía. Pero hasta que tú no veas todo esto, tú no puedes salir diciendo las barbaridades que estás diciendo. Tú no puedes ponerme a una chica
con 19, 20 años, que todavía no le había ocurrido lo que le ocurrió a una chica que está, claro, totalmente diferente, vamos a decirlo así, que tomando la medicación que tomaba. O sea, es que no puedes. Es que es ridículo. Es ridículo y patético. O sea, se están haciendo un circo nivel Dios cuando el verdadero problema es que a los menores de edad y a la juventud aquí en España y en muchos países del mundo no se la cuida, no se la protege. Porque si a esta chica le hubieran protegido desde el inicio, no hubiera pedido una eutanasia. Porque igual es de un eutanasiable, vamos a decir así. El hecho de lo que ha hecho esta chica, como los chicos que se están, el 30%, lo estuvimos viendo en el último programa, quitando la vida por los problemas que están teniendo. Vamos a dejarnos ya de estupideces. Primero tendríamos que escuchar al médico, a su médico, y decir el por qué sí o el por qué no le quitó esa medicación. Y si le metían cierto tipo de medicación, ojito, ojito, ojito. No me gusta. Lo que ha hecho este muchacho, sinceramente, no me gusta. No me gusta, ¿vale? Seguiremos tocando el tema porque me está llegando más información, pero quiero verla. Porque sinceramente este vídeo me ha enfadado muchísimo. Muchísimo. Muchísimo de verdad, ¿eh? No. No, se nos está yendo de madre este tema de unas formas y encima de la mano del mismo padre que además... Joder, su hija quería descansar en paz. Quería dejar de sufrir física y mentalmente. Pero vuelvo a repetir. Si solo hubiera sido mentalmente, si solo hubiera pedido por el trastorno límite de la personalidad, te puedo asegurar que no se lo hubieran dado. Y que los protocolos se han seguido. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que yo esté a favor de la eutanasia, que no lo estoy. Pero tampoco estoy a favor de que te obliguen a hacer lo que tú quieres. Lo que el otro quiere. Y de las maneras que se está hablando. Porque tal, porque el médico no, pero vamos a ver. Tú estás ahora diciendo, señalando con el dedo a un médico, parece ser que estaba haciendo mala praxis. Sin saber realmente el por qué estaba tomando y por qué no, y por qué se lo quitó y por qué no. ¿Es una barbaridad de medicación? Sí, pero primero hay que saber. También es una barbaridad de medicación, la del cáncer, pero una barbaridad. Y cuando no queda otra... Porque no estoy a favor de la eutanasia. A ver, estaría a favor en un término límite. Cuando una persona está en una cama enganchada a una máquina y no va a levantarse, pues el hecho de que viva porque los familiares quieren que viva me parece odioso, ¿vale? En el caso de esta chica yo hubiera intentado... yo no lo hubiera dado, si mi mano hubiera estado, porque Dios da la vida y Dios la quita, ¿no? Y a no ser que sea algo muy, que se ve ahí, que la persona ya no es persona, siquiera, que ni siquiera está su alma, porque es un trozo de carne tirado en una cama, vamos a decirlo así a lo bestia, para que me entendáis. Yo no lo daría. Ahora, yo tampoco soy quien, y siempre lo digo, para que otra persona tome la decisión porque yo piense que está mal, ¿vale? Cada uno en su libertad. Yo no voy a hacer de menos a Noelia porque haya tomado una decisión que yo estoy en contra. Eso está clarísimo, ¿vale? Pero es así. Dicho esto, y ya iremos que me están llegando más cositas, pero las quiero ver. Dicho esto, vámonos a el caso Paloma y Josué. Y os voy poniendo en contexto, ¿vale? Sí, pero Carito, estamos hablando, si yo estoy de acuerdo en casos muy graves. Hombre, si hay una persona agonizando y pasándolo fatal y que muchas veces lo único que hacemos es alargarle la vida a la otra persona porque nosotros queremos que la otra persona no se vaya. Estoy hablando de situaciones muy límites, sí. En el caso de Noelia, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
Es igual que el aborto. Hombre, si el niño viene mal y va a sufrir toda su vida, pues yo estoy de acuerdo. La vida del niño está en peligro, estoy de acuerdo. En lo demás no estoy de acuerdo. Haber no hecho lo que no tenías que haber hecho y no te hubieras quedado embarazada. ¿Me entiendes lo que os digo, no? Pero vuelvo a repetir, yo tampoco soy quien para imponerle a nadie, a una persona nada, ni muchísimo menos, ni quiero ni lo haré nunca, porque a mí no me gusta que me lo impongan tampoco, ¿vale? Está clarísimo. Estoy hablando del caso concreto de esa chica, ¿no? En el caso concreto de ella, ¿vale? Pero es algo que es una opinión, ni voy a volverme loca, ni voy a decir cosas que no son, ni voy a buscar mentiras por ahí para hacer esto, el circo, que justamente lo que no quería ella. Mírate tú por dónde. No sé si se habrá planteado el padre o no.